Días para Perú, muy buenos días para Latinoamérica, muy buenas tardes desde España, desde las Islas Canarias. Mi nombre es Ismael Pérez, como ha quedado de manifiesto por la presentadora, y soy psicólogo forense, soy psicólogo jurídico y forense. Y les voy a hablar, después de darle las gracias por la invitación, después de agradecerles que de nuevo hayan decidido contar conmigo en este congreso, en el 19º Congreso Peruano de Psicología y el 9º Congreso Internacional de Psicología. Yo me voy a centrar en un ámbito, en una área muy de moda, muy actual, que es la psicología jurídica y forense. Y desde luego, de lo que les voy a hablar también está muy actual, muy de moda en el Perú, por lo menos hasta donde yo sé. En el Perú tienen una ley, la ley 364, referida a la evaluación de las víctimas, y en este caso fundamentalmente a víctimas de violencia de pareja. Y yo fundamentalmente voy a hacer referencia a la ley, pero también voy a incluir dentro de ese grupo de víctimas, voy a incluir a los colectivos más vulnerables. En este caso vamos a incluir niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad. En este grupo tenemos entonces cubierto fundamentalmente al grupo de las denominadas víctimas y víctimas más susceptibles de sufrir cualquier tipo de agresión. Pero fundamentalmente yo me voy a centrar hoy en la víctima y en el daño provocado por el maltrato psicológico. Pero antes de seguir hablando, les voy a hacer una breve presentación mía. Les voy a hablar de mí un poco. Yo soy español, como se darán cuenta. Mi forma de hablar no se corresponde con la mayoría de los españoles que ustedes pueden conocer. Y fíjense que ya empiezo hablándoles de ustedes y no les hablo de vosotros. La razón es porque yo soy natural del archipiélago canario, unas islas que están frente a África, continente africano, frente a Marruecos, concretamente. Pero desde ahí, desde esta isla, desde Santa Cruz de Tenerife, que es la mayor de este archipiélago, que conforman 8 islas, más una pequeñita que está por aquí al norte, que es la isla de La Graciosa, me he formado en la Universidad de Santiago de Compostela. Y me he formado en la Universidad de Santiago de Compostela al lado de el profesor Ramón Arce, que les sonará muchísimo, va con frecuencia al Perú, pero también de la profesora Francisca Fariña y de todos los miembros de la Unidad de Psicología Forense de la Universidad de Santiago de Compostela, que por práctica aplicada a la psicología forense es de las mejores de España. Y no es que yo trate de arrimar el agua a mi sardina y de hablar del lugar donde me ha formado y donde tengo que estar evidentemente agradecido. Sino que es la realidad. A medida que les vaya abundando en mi explicación, les iré dando razones o el porqué de la contundencia de mi afirmación al decir que la formación que se hace en Santiago de Compostela, en la Universidad de Santiago de Compostela, que es una universidad antiquísima de España, tiene sus orígenes en la Alta Edad Media, precisamente cuando se empezaron a hacer las peregrinaciones a Santiago de Compostela desde todos los lugares de Europa, de los diferentes enclaves de Europa, Europa Central, incluso del sur de España a Santiago de Compostela, porque se suponía que ahí había aparecido el apóstol Santiago. Entonces, para no extenderme mucho, desde Santiago de Compostela he emigrado hoy hasta el Perú, y concretamente hasta Lima. Últimamente he estado en bastantes foros peruanos, me han invitado con bastante asiduidad y he aceptado todas y cada una de las invitaciones que me han llegado de su país.
Entonces, con estos antecedentes, yo les voy a hablar de evaluación, de demostración y de cuantificación del daño forense, del daño psicológico forense, y también, que no lo podemos entender de forma separada, de la evaluación de la huella de memoria en víctimas. Y esto, como les acabo de decir, lo voy a enlazar fundamentalmente con la ley 3036-4, muy actual en Perú, y sobre todo muy actual por las sucesivas modificaciones y mejoras que se han implantado. Hace poco estuve ante un foro de jueces y juezas de vuestro país y les expuse pues esta comunicación, esta conferencia, y con algunas novedades se la voy a modificar, pero en definitiva lo que quiero es que les quede claro cuál es la esencia de lo que yo les voy a hablar, que no es lo mismo la evaluación forense que la evaluación clínica. Tenemos que empezar a separar eso, porque la primera, la forense, la nuestra, o sea, la mía, a la que yo les voy a dar referencia, conlleva la demostración. No es suficiente la evaluación que efectúa el clínico, sino tiene que ir un paso más allá y conlleva la demostración de ese daño psicológico. Y es más, no solo nos vale la evaluación y también la demostración, como les acabo de decir, sino que además es necesaria la cuantificación. La cuantificación está relacionada con lo que en el Código Penal peruano y en la Ley 36.4 está definido como la afectación psicológica. Si no hablamos de afectación psicológica, y es lo que realmente nos va a pedir el juez para convertirnos no en ciencias auxiliares de la justicia, la psicología, sino ir de la mano en una relación interdisciplinar entre ciencias del comportamiento, ciencias de la conducta y ciencias jurídicas. Para eso, entonces, repito, la idea, es absolutamente necesario que hablemos de cuantificación. Pero al hablar de cuantificación, y ya les introduzco un concepto nuevo, tenemos que hablar también de la huella de memoria, porque es lo que nos va a permitir establecer la relación de causalidad. Y partimos de un hecho, de una afirmación lapidaria del profesor Ramón Arce, que dice, que sostiene que si no hay víctima, no tenemos caso. Perdón, si no hay daño, no tenemos víctima, y si no tenemos víctima, carecemos de caso forense. Con lo cual es necesario evaluar el daño, es necesario demostrar el daño, es necesario cuantificar el daño, y eso es necesario unirlo a la presencia o a la ausencia de huella de memoria de la persona que denuncia. Y entendemos colectivos denunciantes aquí, mujeres, niños, o sea, infancia, adolescencia y discapacitados o discapacitadas, personas con discapacidad. Esto en resumen va a ser el grueso de lo que les voy a hablar, y entro un poquito más de materia. Para abordar esto es necesario hacerlo teniendo en cuenta la perspectiva de género. Esto no lo podemos olvidar, porque si no contemplamos una concepción de la perspectiva de género, diferenciando entre hombres y mujeres en todos los sentidos, difícilmente vamos a tener un acercamiento real y un conocimiento preciso y exacto del contexto en el que nos hallamos. Pero además añadimos un concepto nuevo, que es el de justicia terapéutica. La justicia terapéutica procede de la justicia procedimental, y no es otra cosa que hacer más humana la aplicación de la justicia. La justicia conlleva, en un contexto de victimización, lo que se trata es de evitar una doble o incluso una tercera victimización de la persona que presenta la denuncia. Y si no lo hacemos desde este paradigma, cometemos el error de que la persona que acude a un juzgado
a solicitar el amparo de la justicia, el mero sistema judicial es lo suficientemente traumático como para provocar un daño colateral, un daño no esperado, un daño indirecto en la persona que se somete a los designios de la justicia. El mero hecho de comparecer en una sala judicial y someterse a los designios de los juzgadores en un entorno aparentemente hostil, y es hostil desde la propia ropa, las togas negras son intimidantes, y el contexto en el que se producen los interrogatorios judiciales y las comparecencias en sala de justicia ya son sumamente traumáticas. Y si no se contempla, insisto, la presencia de este paradigma basado en la justicia terapéutica que está entrando de lleno en toda Latinoamérica, procede del mundo anglosajón, y es una petición, más que una petición, es un clamor de el derecho y de las ciencias jurídicas de que se humanice ese momento en el que se produce la comparecencia. Pero no solo eso, porque en principio podríamos interpretarlo de forma reduccionista, que se refiere a la comparecencia de la denunciante en la sala de justicia, pero no es eso, va mucho más allá, va desde el momento en que se recepciona la denuncia en contextos policiales, o ese profesional de la seguridad que tiene que coger fielmente lo que la denunciante en este caso trata de transmitirle, y no las propias palabras del agente de la fuerza del orden que toma nota de lo que la denunciante trata de transmitirle. Ya eso empieza a ser traumático si no se contempla esa perspectiva de justicia terapéutica tan necesaria. Y ahí empieza ya el título de nuestra conferencia, que es la evaluación del daño. Empieza desde el momento en que se presenta la denuncia, y para eso es necesario tener en cuenta estas dos perspectivas, tanto la perspectiva de género como la perspectiva de justicia terapéutica. Y enlazo con la idea que les empecé a esbozar hace un momento, en la que les decía que es un paradigma de justicia terapéutica. La perspectiva de género, desde luego, que es transversal. Esto tiene que, la perspectiva de género e igualdad es galopa a pasos agigantados en todo el mundo, incluido en el Perú, y debe ser un eje transversal en cualquier ámbito, sobre todo en el ámbito de justicia. Pero concretamente, la justicia terapéutica, y es lo que les pretendo decir, tiene en el Perú, el capítulo peruano de justicia terapéutica, tiene una representación importante en una colega. Les voy a dar el nombre a sabiendas de que dando su nombre es posible que les resulte más familiar lo que les voy a contar. La representante en el Perú de la justicia terapéutica es Jenny Junco, es la colega Jenny Junco, y es la que se encarga de que este paradigma de conseguir una justicia más amigable para, sobre todo para el denunciante, se convierta en una realidad. Entonces, queda dicho que justicia terapéutica es casi todo, y no solo debe afectar, insisto, a la sensibilidad del juzgador a la hora de ser no justo, pero sí jurídico, respuestas jurídicas y no comportamientos antijurídicos cuando se revictimiza por el mero hecho de la comparecencia judicial. Y esto lo enlazo con la ley, el precepto legislativo del que me he referido varias veces, la ley 3036-4 de el Perú, en su artículo 28, a ver si lo digo bien, no me olvido, el artículo 28 es el que hace referencia a que se tiene que efectuar una única entrevista, posiblemente con un principio de justicia terapéutica, para no revictimizar. Pero como verán más adelante, este artículo 28, que sostiene y subraya la necesidad de efectuar una única entrevista a la denunciante para evaluar el daño psicológico, presenta un problema que, con la pretensión de ser un precepto, ese artículo 28, terapéutico, y acercarse a los designios
de la justicia terapéutica se convierte en un problema, porque con una única entrevista no se puede evaluar la segunda parte del nombre de mi conferencia, que es la evaluación de la huella de memoria en víctimas. Porque la huella de memoria no se puede evaluar con una entrevista, pero tendríamos que ver el enfoque de justicia terapéutica, más que en el número de entrevistas, está en el tipo de entrevista que vamos a efectuar. Y ya les comentaré más adelante qué tipo de entrevista se tiene que efectuar para que esa entrevista sea terapéutica y no sea antiterapéutica que revictimice más. Y esta es una de las razones fundamentales del motivo del título y del contenido de esta conferencia que estoy dándole en el 19º Congreso Peruano de Psicología y el 9º Congreso Internacional. Avanzo un poquito y les informo de que lo que les voy a contar adelante y lo que les he estado contando hasta aquí se sostiene en la psicología basada en la evidencia. No es un capricho y es la razón de ser de este sistema de evaluación global acuñado por el profesor Ramón Arce, la profesora Francisca Fariña y la Unidad de Psicología Forense de Santiago, de la Universidad de Santiago de Compostela, donde me he formado yo. Y esta técnica para evaluar el daño psicológico en colectivos fundamentalmente vulnerables está acuñado, está avalada por el Consejo General del Poder Judicial de España. También la reconoce la Fiscalía de Chile y el aval científico se la dan a las diferentes tesis doctorales que se realizan al respecto, entre ellas la mía, y numerosas publicaciones científicas que refrendan este modo de trabajar, esta técnica en definitiva, que es la que yo les vengo a proponer aquí. Sucede que cuando nosotros hablamos, cualquier profesional habla de algo que se sostiene en un metaanálisis, pues viene avalado del refrendo de una perspectiva científica absolutamente válida, absolutamente productiva y absolutamente fiable, porque partimos de la base de que la psicología basada en la evidencia se basa en la validez ecológica de la información y el conocimiento que está transmitiendo, en el criterio de experiencia de la persona que lo imparte, pero sobre todo de investigaciones empíricas. Y dentro de las investigaciones empíricas están los metaanálisis. Los metaanálisis son estudios de estudios. Si bien un estudio concreto da información sobre algo, da rigor, pero el estudio de metaanálisis que aglutina las muestras de todos los estudios del ámbito del que estamos investigando, en este caso nos referimos concretamente a evaluación de daño psicológico y la cuantificación de la huella de memoria, el metaanálisis es el que sienta el conocimiento científico y lo crea, lo genera, lo prolonga, lo prorroga y además lo valida. En definitiva, lo que les quiero decir es que el sistema de evaluación global, que es esta técnica a la que, insisto, me voy a referir, goza con un metaanálisis de 2015, pero es que además posee otro metaanálisis datado en 2016. Y si bien cuando uno ya tiene un solo metaanálisis es suficiente motivo para sostener que estamos hablando de ciencia. Y a estos dos primeros metaanálisis se les puede criticar que son efectuados en el mismo entorno científico donde se ha avalado el sistema de evaluación global. Pero cuando le añadimos otro metaanálisis que efectuado en Alemania y que va en la misma línea y que tiene menos de 10 años de historia, partimos y podemos sostener y afirmar de que ese conocimiento científico es absolutamente riguroso. Pues bien, esta forma de evaluar goza de estos tres metaanálisis en los que les estoy hablando y a los que me estoy refiriendo. Y resumiendo, tres metaanálisis
perspectiva de género y perspectiva de justicia terapéutica es la razón de ser de la técnica a la que yo me estoy refiriendo desde el principio y que le seguiré dando más información para generarle más conocimiento e incluso transmitirle la necesidad de que se implante esto, incluso en la propia ley 3036-4 del Perú, pese a que ya el artículo 2 de esta ley habla de principios rectores y el punto 2 de ese artículo 2 sostiene o se basa en el interés superior del niño, de la niña y del adolescente, que en realidad hace alusión al título de la ponencia de la que yo les estoy hablando. También el artículo 3 habla de enfoques basados en los derechos humanos, que es en realidad la concepción de la víctima a la que yo me he referido inicialmente. Con lo cual ya tenemos esbozado el contexto en el que se puede efectuar esa evaluación, esa demostración y esa cuantificación, que son las razones de ser de lo que les voy a hablar. Pero si bien el artículo 28, al que me he referido varias veces, que sostiene la necesidad de efectuar una única entrevista, más adelante en esa ley 3036-4, en el artículo 41, nos dice que tiene cabida cualesquiera otros procedimientos que sostengan rigor, con lo cual esta limitación del artículo 28 deja la puerta abierta para que se trabaje a partir del artículo 41 de la ley y tenga cabida este modo de trabajar. Dicho esto, el preámbulo, me voy a referir a cuál es la realidad del Perú en cuanto a el tipo de violencia contra los colectivos vulnerables. En este caso voy a hacer una comparativa entre hombres y mujeres. Datos de este año referidos al Perú y concretamente al Ministerio de la Mujer y a poblaciones vulnerables. El Centro de Emergencia Mujer Nacional, en los casos atendidos en función del sexo, y más que el sexo, vamos a referirnos al género, entre enero y septiembre de este año, tenemos que el 85,5% de los casos atendidos corresponden a mujeres y el 14,5% a hombres. La cantidad no es muy relevante, pero el porcentaje sí que es ilustrativo de por qué es necesario tener y centrar todos los esfuerzos en este grupo, por qué es necesario tener una ley exclusiva, la ley 3036-4, para atender a la mujer, porque realmente los números están ahí y nos ponen de manifiesto cuál es la realidad de este contexto. Entonces, otro dato va a ser también muy relevante para determinar cuáles son los rangos de edad más susceptibles de sufrir violencia en amplio sentido de la palabra, violencia contra estos colectivos vulnerables por razón de edad, pero en este caso fundamentalmente a mujeres. Y nos vamos a referir a violencia económica, violencia psicológica, violencia física y violencia sexual. De esta, la más difícil de cuantificar, porque no se ve, porque es absolutamente invisible, es la psicológica, porque es tan sutil que para verla tiene que evaluarla un auténtico profesional de la salud mental y fundamentalmente con conocimientos en psicología jurídica y forense. La violencia por rangos de edad entre los 18 y los 35 años aglutina este tipo de violencia hasta el 36% de todos los rangos de edad, o sea, los grupos más en riesgo, aún teniendo un porcentaje importante en menores de edad, desde luego que está entre mujeres comprendidas entre los 18 y los 35 años, más que el grupo de niños, niñas y adolescentes. Tenemos un 37%
frente a un porcentaje inferior en este grupo también desfavorecido. Y esta es la realidad. Realmente todo lo que les estoy exponiendo no se entendería, no tendríamos elementos de juicio para conocerlo con más profundidad si no los afrontamos desde la repercusión que tiene la presentación o la tramitación de una denuncia por violencia. Los resultados en cuanto a las tasas de condena del Perú no los tengo muy claros, los desconozco. O sea, la proporción de condenas que conlleva, condenas basadas en sentencias judiciales, que conlleva la totalidad de denuncias presentadas, no sé con qué porcentaje de sentencia a favor de la denunciante se resuelve o se salda esta realidad. Pero sí tengo datos españoles. Y salvando las diferencias culturales, que obviamente las hay, les voy a decir que en España la absolución del denunciado se produce en más o menos un 14% de los casos. O sea, una de cada 7 denuncias conlleva la absolución del denunciado. Pero hay un dato importante, es la tasa de renuncia, y es posible que por la aceptación y por las diferencias culturales, mientras que en España la tasa de renuncia, entendida como la retirada de la denuncia una vez presentada o la negativa a declarar en sala judicial contra el denunciado por parte de la denunciante, se cifra en torno a un 12%. Y aquí, desde luego, que por esta figura jurídica que es la falta de persistencia en la incriminación, difícilmente se puede condenar a alguien, aun cuando el Ministerio Fiscal puede continuar la acusación si la denunciante no continúa con la denuncia, se niega a colaborar con la justicia, no se puede continuar con el proceso judicial, y esta actitud conlleva que el denunciado no sea condenado. Pero el grupo más grande es el que conlleva el sobreseimiento. El 40% de las denuncias presentadas en mi país se sobreseen. O sea, se quedan archivadas ahí hasta ver si más adelante el juzgador obtiene más elementos de juicio para continuar con el proceso. Pero por de pronto, con lo presentado, hasta el 40%, que es una cifra enorme, se sobresee. Y les voy a mostrar otro dato español. Sobre todo, me pierdo un poco en estos datos y gasto un tiempo maravilloso en darle información, sobre todo para invitarlos a que indaguen qué está ocurriendo en el Perú con respecto a esto, que posiblemente estas cifras españolas se queden muy cortas. En un estudio de 600 sentencias se encontró que el 42% de los casos en los que se enjuiciaba violencia psicológica no había prueba documental, ni siquiera prueba pericial. ¿Esto qué significa? Que es la palabra del denunciante contra la palabra del denunciado. Entonces podrán entender ustedes que estos casos, cuando no hay una corroboración periférica, no hay un informe pericial que sostenga y avale el alegato contenido en la denuncia, estamos hablando de que casi la mitad de las denuncias no prosperan en nada, porque no hay elementos de juicio y la justicia prevalece aquello de indubio pro reo. En caso de duda, a favor del reo, porque la justicia no le, y es casi un precepto internacional, no le vale siquiera que un solo inocente, un solo denunciado que no tenga elementos de cargo contra él sea condenado,
Y sí le vale a la justicia que la mayoría de los culposos o de los denunciados sí terminen denunciados y condenados. Pero si no hay elementos probatorios que ayuden, que corroboren la denuncia presentada por la denunciante, esta denuncia se queda coja. Y otro dato, y con esto termino con los números, que son un poco farragosos, pero siempre insisto que nos ayudan a centrarnos en la realidad a la que nos estamos refiriendo. El 20% de las denuncias conlleva prueba pericial sobre testimonio y secuelas psicológicas. Solo el 20%. Una quinta parte de las denuncias conllevan este tipo de pruebas periciales, que es en la realidad a la que yo estoy haciendo referencia a lo largo de toda mi disertación. Entonces, con esta realidad podemos entender estos resultados, estos pobres resultados, estas pobres tasas de condena. Podemos entrar a explicarles la sutilidad del maltrato psicológico y por qué es tan complicado efectuar la evaluación, la demostración y la cuantificación de este maltrato psicológico que se sostiene en el abuso verbal, en el abuso económico, en el aislamiento, en la intimidación, en la amenaza, en el desprecio, y ahora hay otro de moda que es el maltrato cibernético. Y todo esto es muy sutil, esto no deja huella y por eso es necesaria la intervención de un profesional que se encargue de evaluar esto más allá de los preceptos clínicos. ¿Y cuál es el tipo de daño que tenemos que evaluar los psicólogos forenses? Tenemos que evaluar un daño primario. El daño primario es eminentemente cognitivo y esto conlleva pues la identificación de un trastorno de estrés postraumático. En su defecto también nos vale el trastorno adaptativo. Y cuando la variable tiempo, o sea, cuando se evalúa entre el tercer día y el mes siguiente haberse producido el hecho que se denuncia, también nos valdría el trastorno por estrés agudo. Pero no podríamos evaluar nunca, y sería un error, un trastorno de estrés postraumático si entre el hecho traumático y la evaluación de la víctima no ha aparecido, no ha transcurrido al menos un mes, porque no es haciéndolo con un tiempo inferior, no es un trastorno que aparezca sin esa variable tiempo, porque cuando hay una agresión de cualquier tipo, aunque sea psicológica y sobre todo si es física, cuando la víctima cae en ese entorno de agresión, lo primero que se preocupa, de lo primero que se ocupa es de la evaluación del daño físico. Una vez superado el daño físico, que teniendo en cuenta la magnitud del tipo de daño en el que nos estemos desenvolviendo, pudiera tardar entre 15 días, 20 días, un mes. A partir de ahí, después de haber superado esa parte, ya empieza a aparecer el daño psicológico, que es el que realmente a nosotros nos vale. Y lo más importante de todo esto es que los otros tipos de daño, como pueden ser la depresión, que tiene un componente comportamental, un componente conductual, la ansiedad, la inadaptación interpersonal, el abuso de sustancias, e incluso las disfunciones sexuales, tienen componentes evidentemente conductuales, comportamentales, y no son daño primario. La diferencia entre el daño primario y el daño secundario es que el daño primario necesita y es el único que nos permite establecer la relación de causalidad, que es lo que quiere y nos pide el juzgador para cimentar, para sostener nuestro apoyo, nuestro respaldo como ciencia que actúa interdisciplinarmente con la ciencia jurídica. Para llegar a este tipo de evaluación, necesitamos sostenerla en lo que se llama la aproximación multimétodo, que conlleva una mezcla de tareas,
de reconocimiento, que son los test psicométricos tradicionales, y tareas de conocimiento, que son las entrevistas. Pero en este caso no es la entrevista clínica tradicional, sino, ni la entrevista policial, ni la entrevista, basada en la pregunta-respuesta, sino la entrevista clínico-forense, en la que realmente nos va a permitir hacer una correcta evaluación. Pero, insisto, y esta es la razón del título, no es suficiente la evaluación, sino que tenemos que hacer la demostración. Y la demostración pasa porque esa evaluación que nosotros hayamos efectuado no esté contaminada por una posible simulación de un daño. Y eso tiene que hacerlo indefectiblemente el psicólogo forense. Y para eso es necesario tener en cuenta el testimonio de la víctima y pronunciarnos sobre la verosimilitud o los criterios de realidad de ese testimonio. Por eso, insisto, y lo enlazo con el artículo 28 de la ley 30.36.4, ahí hay un problema importante, porque conforme está establecida la ley, salvo que se apele al artículo 41, difícilmente se pueden efectuar dos evaluaciones, y la doble evaluación es absolutamente necesaria para comprobar, para chequear la hipótesis de un D8, para determinar que los hechos centrales de la denuncia tienen que repetirse entre la primera y la segunda entrevista, para la cual deben transcurrir entre una y otra 8 o 10 días. Los elementos centrales, como les digo, tienen que repetirse, y los periféricos tienen que cambiar. Y cuanto más cambian, más criterios de realidad tiene ese relato. Y ya tenemos el segundo punto de la ponencia, que es la demostración. Habíamos partido de una evaluación con unas determinadas características, tenemos la demostración y finalmente tenemos la cuantificación. Con estos objetivos cumplimos con los famosos criterios Dauber, que proceden de la industria farmacéutica, pero que se sostienen en sentencias y son los que le dan rigor científico a la prueba pericial psicológica forense, cuyo aspecto fundamental son los estudios de metaanálisis. La cuantificación consiste en asignar un número para determinar, y voy terminando para no excederme de los 45 minutos que me han dado, consiste en asignarle un número de deterioro a la persona que hemos evaluado en función de si su sintomatología es leve, moderada o grave. Esto se hace a partir de la utilización de la escala de evaluación de la actividad global del DSM-5 de la APA, que es un criterio de diagnóstico, un criterio de etiquetas, pero es insuficiente. A las etiquetas hay que darle entidad a partir de la asignación, en este caso, de un número. Si tenemos una afectación leve, el número asignado, que es el que realmente le vale al juzgador para determinar la magnitud del daño, es la cuantificación, es la afectación en términos del derecho penal peruano de un 25%. Si el daño fuese moderado, estaríamos hablando de un 35% de afectación, y si el daño fuese grave, hablaríamos de un 45% de afectación. Bueno, para no excederme con los tiempos, pongo y dejar un tiempo tal como está contemplado en las normas de desarrollo de las ponencias del Congreso, del 19º Congreso Peruano de Psicología y el 9º Congreso Internacional. Pongo punto final a la presentación y me someto a las preguntas que me pueda formular la audiencia. Muchísimas gracias por su atención. Les dejo un correo de referencia por si alguien quiere hacerme alguna sugerencia. Y lo dicho, les doy paso a las preguntas, mostrándoles un amanecer de mis Islas Canarias, donde yo vivo, que es al otro lado del océano Atlántico, en el extremo occidental. Entonces, salgo de la presentación y sí, a ver si lo consigo, salgo de aquí. Muchas gracias, doctor. Ismael. Ok, ya está, ya lo conseguimos. Vamos a ver si hay una ronda de preguntas. A ver.
Te escucho lejos, pero creo que alcanzo a entender. Sí, a ver. Espero que a mí se me haya escuchado bien, porque... Sí, se ha escuchado muy bien, doctor Pérez, no se preocupe. De acuerdo. Mm, Últimamente he tenido la oportunidad de mostrar este modo de trabajar en diferentes foros del Perú. sí. Y A ver, siempre se nos queda poco el tiempo. Esto necesita, tengo la sí. sensación de ir corriendo muy rápido y de que no se me haya seguido el curso de Ah, la discusión. sí, doctor Pérez, usted no, a ver, dice, acá hay una pregunta de Víctor Hugo, dice, además de la escala de evaluación de la actividad global de APA, ¿qué otra escala se utiliza en evaluaciones forenses? Miren, tenemos un problema con este tipo de escalas. Siempre nos vamos a referir a la APA, independientemente de que luego en el contexto médico haya otros tipos de escalas en función del daño físico, pero para evaluar el daño psicológico tenemos la APA. Pero la APA nos plantea un problema sumamente importante. El DSM-5 ha supuesto una involución, una vuelta hacia atrás, mientras que el DSM-4 tiene una escala exclusiva para evaluar la actividad social y relacional. El DSM-5, por aquello de que la S del DSM es Statistic y el clínico, que es el que elabora las actualizaciones de los DSM, no la contempla por su frecuencia, la ha eliminado. En el DSM-5 solo tenemos la escala de evaluación de la actividad global, pero no tenemos la subescala de evaluación de la actividad relacional. Y en el caso de que tengamos que precisar en un contexto de violencia contra la mujer o de los colectivos vulnerables, porque en esto también nos vale para niños mayores de 9 años, tendríamos que retrotraernos a la subescala del DSM-4, la subescala de evaluación de la actividad social y relacional, para darle una cuantificación de ese daño. Esas son las escalas para evaluar el daño psicológico utilizadas universalmente y reconocidas en todos los foros de justicia.